¿no? O sea, los derechos humanos tienen un contenido ético. La Constitución está llena de muchas explicaciones de tipo ético. Cuando hablamos de cultura cívica, cuando hablamos de cultura ciudadana, estamos hablando de ética de alguna manera, ¿no? Entonces, la idea de este diplomado era que más que referirnos como a esos momentos clásicos, a esos momentos grandielocuentes en donde, como ya se menciona siempre, ¿no? Lugares comunes como la ética nicómaco de Aristóteles o los planteamientos kantianos de la modernidad, o incluso un Paul Ricoeur hablando hoy de la ética en el contexto postmoderno. Nos interesaba un poco ubicar los espacios en donde la ética tiene un papel fundamental, pero insisto, muchas veces no se le nombra de ese modo, ¿no? Y esto es lo que le denominamos nuevas perspectivas sobre la justicia, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué son estas nuevas perspectivas sobre la justicia? Bueno, pues evidentemente hay un déficit dentro de la administración de justicia. Ya hablamos, pues creo que ayer, ¿verdad? Sobre códigos de ética, sobre ética judicial. Y la ética judicial, pues, como hicimos mención, encuentra distintos dilemas, hay una serie de tensiones que se dan constantemente en relación con el ejercicio profesional y estos estándares que a veces les decía yo se confunden con calidad, a veces se confunden con integridad, pero pues al final son distintas formas de llamarle a la ética. Lo cierto es que la Administración de Justicia nos ha quedado a deber, ¿no? Digo, es un lugar que ya conocemos, ¿no? O sea, es decir, es un rollo que todos tenemos muy bien, muy claro, ¿no? O sea, es decir, justicia lenta, justicia a veces muy ligada a lo fortuito, más que realmente seguir con algunos procedimientos justamente de calidad, a veces con muchas dudas sobre su calidad de independiente o de objetiva o de imparcial, ¿no? Entonces, hay una constante desconfianza hacia la administración de justicia y esto pues ha generado que, como ya les mencionaba yo, las propias instituciones, los propios tribunales que administran justicia estén intentando acercarse a la ciudadanía, estén intentando fórmulas nuevas y distintas, ¿no? Estos son lo que llamamos nuevas perspectivas. Estas perspectivas para mí es ética. O sea, básicamente lo que está buscando desesperadamente el juzgador contemporáneo es reivindicar una imagen que se le agotó, ¿no? Es decir, es necesario que el juzgador vuelva a tener esa autoridad moral que tenía antaño, ¿no? O que tiene, por ejemplo, en las comunidades indígenas, porque curiosamente en las comunidades indígenas se prestigia y se precia mucho al juzgador por esta situación, ¿no? Porque se considera que lo más importante de quien administra justicia dentro de las comunidades indígenas no es la experticia o no son los títulos, sino es que sea una persona íntegra, que sea una persona ética, ¿no? Entonces, eso es lo que nos falta, porque con el nombramiento esta ética no viene necesariamente. O sea, no es que el juez, porque ya haya sido designado en tal cargo, ya necesariamente se va a comportar de forma adecuada. Y curiosamente, la sociedad lo que le está pidiendo al juez es que pues tenga de alguna manera esta integridad, esta autoridad moral, un mínimo de ética, ¿no? Porque si no, entonces, insisto, se pierde confianza y entramos en un vórtice que no conviene a nadie, porque entonces la justicia no tendría ese peso que se está buscando que tenga, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se ha tratado de recuperar o ganar terreno en este aspecto? Bueno, pues por ejemplo, aquí encontramos una perspectiva
muy marcada, que seguramente ustedes habrán escuchado, que incluso pues se ha tratado en el propio diplomado, es la justicia abierta, ¿no? O sea, la justicia abierta es un concepto que propone pues, nuevos parámetros para que el juzgador sea más accesible, lo que haga sea más entendible, para que esté disponible siempre al justiciable, que le va a preguntar cosas, que le va a pedir que aclare cosas, ¿no? Esa justicia abierta pues, se desarrolla en distintos frentes. Un frente es la argumentación jurídica, se le exige al juzgador que dé argumentos de por qué está tomando esas decisiones. En un momento, bueno, pues el juzgador se lavaba las manos diciendo yo he fundado y motivado la decisión. Hoy no es así, hoy se le exige que haya más razones, ¿no? Y que estas razones además tengan coherencia, con otras decisiones que ha tomado antes, que tenga coherencia con lo que el ordenamiento constitucional dice, con lo que el derecho convencional dice, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de mayor exigencia y eso es ética. O sea, no hay cómo verlo, ¿no? O sea, de alguna manera, como ya lo habíamos enunciado, la ética se trata de máximos y si queremos recuperar la confianza ciudadana, la confianza de los justiciables, pues tenemos que empezar a trabajar en ese aspecto, ¿no? O sea, es decir, hacer una justicia confiable pasa mucho por tener funcionarios judiciales que sean confiables, ¿no? Es un tema muy complejo. Hay un texto que siempre se cita de Jorge Malemseña, seguramente lo habrán escuchado, Jorge Malemseña, que el título pues es absolutamente provocativo, es ¿pueden las malas personas ser buenos jueces? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Pueden las malas personas ser buenos jueces? ¿No? Es un debate, ¿no? Porque, claro, el juez podría apelar que incluso tiene derecho a su vida privada, ¿no? O sea, que el juzgador puede hacer después de su actividad profesional lo que le dé la gana. Pero, insisto, es un tema de ética porque efectivamente la ley no le va a decir que va a incurrir en alguna responsabilidad administrativa si después de su actividad sale a tener solaz esparcimiento en algún antro, ¿no? Si termina medio borracho, medio borracha a medianoche, ¿no? Pero la línea es muy delgada, ¿no? Porque ya ha pasado, ¿no? Probablemente pues no esté mal que vaya a un lugar en la noche a distenderse, a relajarse, y quizá no esté mal que tome un par de copas, pero quizás sí se excede en esas copas y luego tiene un accidente y luego se muestra prepotente y luego usa tráfico de influencias, ¿no? Y al otro día entonces llega a su tribunal y el justiciable ve en primera plana el juez que lleva su caso, ¿no? Tuvo un accidente, peleó con los policías, acabó en el torito, ¿no? Finalmente salió y ahí está para juzgarte. No sé si me explico. O sea, no es un asunto sencillo, o sea, no es un asunto que podamos despachar así y ya, ¿no? No sé, entonces, claro, insisto, ese tema es muy polémico porque, pues, obviamente, como decía yo, el juez tiene derecho a su vida privada, pero de alguna manera el cargo público y sobre todo el cargo de juez pareciera que exige de él un tipo de comportamiento distinto que del resto, ¿no? Les pongo así como algunos de los ejemplos que incluso llegaron a la Comisión Nacional de Ética que les platiqué. Hubo uno que incluso yo lo viví de primera mano, ¿no? El coleccionista, le vamos a poner el caso del coleccionista de automóviles, ¿no? Pues era un juez federal que le encantaba comprar coches muy caros, ¿no? Ese era su hobby, ¿no? No tenía una familia, no tenía una responsabilidad, así que todo su sueldo se le iba en esos automóviles, ¿no? Nada malo, realmente nada malo, ¿no? ¿Qué pasaba, no? Saliendo de la chamba,
aceleraba su Corvette o su Ferrari fuera del juzgado, del tribunal, ¿no? Con una serie de arrancones, justo cuando pues la gente, los justiciables iban saliendo, ¿no? Otra delgada línea, ¿no? ¿Qué puede pensar un justiciable que ve ese acto digamos, de ostentación, ¿no? En alguna forma, ¿no? Que alguien dice, pues, que piense lo que sea, ¿no? El juez tiene derecho a hacer eso. Sí, pero es un asunto de ética, ¿no? O sea, es un tema en el que, como decía mi abuelita, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? ¿Será que le preocupa más esas cuestiones materiales y de alguna manera este acto medio prepotente al acelerar su coche pudiera acarrearle un demérito o algo a su imagen, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, digamos que sí, hay muchos casos en donde la ética parece ser esa pregunta incómoda, ¿no? O sea, le quita algo al juzgador, evitar esos actos por ética, ¿no? Mostrarse un poco más sencillo, humilde, accesible, y el fin de semana irse a dar arrancones a donde él quiera, o acelerar su coche en la cochera de su casa, ¿no? Entonces, pregunta, ¿ustedes qué opinan? O sea, tendríamos que ser así, nos estamos poniendo moralistas y no importa, justo en el caso del juez que se emborracha, porque de hecho fue así planteado, ¿no? El juez que se emborracha y que al otro día llega al juzgado, ¿no? Y alguien dice, bueno, pero llega crudo, ¿no? Llega un poco mermado. No, lo tiene muy bien controlado, no llega crudo y hace perfectamente su trabajo. O sea, ¿habría algún problema? ¿No? Entonces, eso es un poco, digamos, los temas que la ética judicial está constantemente poniéndonos, ¿no? Como evidencia, porque de alguna forma la expectativa social, insisto, está generando mayor exigencia en ese trabajo, ¿no? Y entonces esto se constituye pues justamente en una especie de llamado a los funcionarios judiciales para que piensen un poco más respecto de sus actos, tanto privados como públicos como privados, que de alguna forma van a sumarse a una imagen que en general tiene la Administración de Justicia en un sitio específico, ¿no? Y esto, si ustedes lo piensan, va a casi cualquier lugar, ¿no? Ahora, por ejemplo, es un tema en donde suele haber mucha discusión y debate ético, es en las redes sociales. ¿Cómo debiera usar un juzgador sus redes sociales? Porque, pues finalmente, sí, puede ser una cuenta privada, como se dice, ¿no? Una cuenta personal, en donde incluso el juzgador puede anticipar que va a poner solo opiniones personales, ¿no? Pero la línea es muy delgada, de nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo distingues que es una opinión personal que es absolutamente distinta a quizá algún asunto que está llevando entre manos o quizá el juez en cuestión está utilizando un tuit para desahogarse o para hacer catarsis sobre algún asunto judicial y es muy difícil deslindarlo, ¿no? Es muy difícil deslindarlo. Entonces, volvemos al tema de la ética, ¿no? O sea, no hay una respuesta única, ¿no? Cada caso es distinto y se necesita mucho de la conciencia que el juzgador pueda tener para contribuir a su buena imagen. Lo cierto es que, como justo no hay reglas, esto es una cosa que se debe estar discutiendo momento a momento, ¿no? O sea, no, como dicen, una golondrina no hace verano, ¿no? O sea, es que yo hice un verdadero acto de fortaleza y no recibí ese regalo que me estaba trayendo el justiciable y ya entonces soy ético. No,
O sea, eso es hoy y mañana vendrá otro dilema y mañana vendrá otro reto y así. Claro, como lo planteo, un juez ético, pues la verdad es que es casi, o sea, un juez imposible, ¿no? O sea, parece una utopía, pero se tiene que plantear como parámetro, ¿no? Por ahí decía Luis Vigo que podemos discutir sobre muchas cosas en nuestras sociedades actuales, pero seguramente no hay una sociedad en el mundo que parta del hecho de que quiere jueces malos o jueces corruptos o jueces dependientes de los otros poderes, ¿no? O sea, partimos del hecho o partimos de la premisa de que queremos juzgadores que hagan un esfuerzo por juzgar en función de la ética. Eso es lo que decía Luis Vigo. Y creo que tiene razón. O sea, es un presupuesto, o sea, es algo que se espera, ¿no? Este, eh, Porque si no, insisto, entonces parecería que es que no es cualquier cosa, o sea, no sé, a lo mejor con un médico puede ser distinto, ¿no? O sea, un médico incluso enfermo o un médico eh, en alguna situación puede curar, ¿no? O sea, puede, pero la justicia es un acto que tiene que ver con la percepción, o sea, que tiene que ver con la elección entre lo justo y lo justo, entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces, parece que sí se espera que quien administre justicia pues tenga un mínimo de conciencia, ¿no? Un mínimo de principios, incluso alguien diría, ¿no? Este, Insisto, es un tema debatible, pero esa es una nueva perspectiva ética, ¿no? Algo que antes no estaba, porque al juzgador, insisto, solo se le pedía que hiciera su trabajo y citara o pusiera la ley que correspondía, ¿no? Entonces, dentro de un sistema legalista, estos planteamientos no cabían, ¿no? O sea, el juez que haga lo que quiera de su vida, siempre y cuando funde y motive. Hoy no, ¿no? El juez no puede hacer cualquier cosa con su vida, ¿no? Tiene que tener una cautela mayor. Insisto, esto se le llama de varias maneras, ¿no? Justicia abierta, justicia ética, incluso en algunos casos, integridad judicial, ¿no? Pero por ahí está, por ahí va a estar, ¿no? Eh, También, claro, al juzgador se le pide hoy que rinda informes, se le pide que luego esto no nos salva de nada, ¿no? O sea, puedes, puedes decir que llevaste muchos asuntos y a lo mejor todos los desechaste, ¿no? Pero digamos, hoy tiene mucha mayor vigilancia el juzgador, tiene mucho más ojos sobre sí y pues se ha desarrollado toda, digamos, una serie de áreas que lo apoyan, por ejemplo, en el asunto administrativo, pues porque sí es difícil, ¿no? Al final, eh, eh, la administración de justicia, la función de justicia requiere de personal, requiere de recursos, ¿no? Y todo eso tiene que manejarse con mucha cautela, ¿no? Eh, esta justicia abierta, pues también de alguna manera apela a, a tener transparencia en el ejercicio, ¿no? O sea, si por ejemplo, y ahí también es como una delgada línea, pues ahora se le exige a los juzgadores que hagan su declaración de conflicto de intereses, ¿no? Entonces, junto a su declaración patrimonial, hacen una declaración de conflicto de intereses, ¿no? Obviamente, quien pretende ser, o sea, quien quiere ser ético, pues va a buscar el modo de no incurrir en estas cuestiones. Quien no, pues siempre va a haber un modo de salirse con la suya, ¿no? Faltas administrativas, algo ético, pues en realidad está todo eso imbrincado, ¿no? O sea, está ahí todo metido de alguna manera, ¿no? Porque hay cosas en las que a lo mejor se puede salir con la suya, ¿no? Y ocultar algún conflicto de intereses o no declarar algún bien que tiene en su declaración patrimonial, ¿no? O ponerlo a nombre de alguien más, ¿no? Y así entonces volvemos a la ética, ¿no? O sea, no se trata de aparentar ser algo o ser alguien o respetar. O sea, todas estas normas están puestas ahí para auxiliar, para ayudar a que el juez
adquiera esa imagen que la sociedad está esperando, ¿no? Porque fíjense qué grave es que de repente pues se supiera, pues ese juzgador, pues resulta que tenía, bueno, ya, justo estaba pensando en un caso paradigmático en México, ¿no? El fiscal general, ¿no? O sea, pues resulta que el juzgador tiene interés en ese asunto y pues por eso lo ha perseguido, por eso lo ha hecho así, ¿no? Por eso lo ha dejado de lado. Entonces, pues eso viene a horadar toda la justicia, ¿no? O sea, porque entonces, oye, pues en manos de quién estamos, ¿no? O sea, en manos de quién estamos, porque todo resulta que pues se simula respetar esos posibles conflictos de interés, pero al final se da. Bueno, hay otros temas que están ahí cercanos a toda esta nueva perspectiva, digamos que de integridad o de justicia íntegra, de justicia ética. El caso de prácticas que se pueden considerar violentas o misóginas, ¿no? O incluso caer dentro del acoso laboral, ¿no? Volvemos a la ética, ¿no? Es que el juez le exige a su personal quedarse hasta altas horas, les hace regresar en algún momento, maltrata a su personal, ¿no? Acosa a su personal, y como decía yo, en unas actitudes incluso de violencia contra las mujeres, que puede ser, ¿no? Había el caso del juez Besucón, ¿no? Pues, el juez decía, es que a mí me gustaba saludar de beso a mis empleadas, ¿no? Y alguna otra, o sea, ¿qué de malo hay? Decía, ¿no? Y volvemos al tema, ¿no? O sea, es que es una delgada línea, ¿no? O sea, no son tiempos para ello, ¿no? A lo mejor había un tiempo en que de alguna manera eso estaba normalizado. Hoy no, o sea, hay una exigencia mayor, ¿no? Los nombramientos o los famosos nombramientos cruzados, ¿no? Oye, contrata a mi sobrina y yo contrato a tu primo, ¿no? Entonces, ¿qué de malo hay? Decía, no, bueno, pues es de confianza, te va a ayudar, incluso quizá estudió hasta derecho, ¿no? Pero entonces, ¿para qué una carrera judicial? ¿Para qué una serie de requisitos para ingresar a ciertos puestos, ¿no? Y volvemos otra vez, línea delgada, ¿no? Porque posiblemente no esté del todo mal, pero el que no esté del todo mal, ya entonces viene a generar un detrimento en toda la justicia, ¿no? Es obvio que, por eso decía yo una actitud hasta como moralista, es obvio que no vamos a tener ángeles juzgando, ¿no? No vamos a tener santos y santas dentro de la administración de justicia, pero sí es obvio que tenemos que elevar el listón, ¿no? Tenemos que elevar el listón y tenemos que, pues eso, o sea, no conformarnos con menos, ¿no? Como sociedad, o sea, tenemos que ser exigentes como sociedad. Y si alguien tiene la vocación, entonces que cumpla con esas expectativas sociales, ¿no? Y más o menos es eso. Bueno, entonces, eso es por un lado. Por otro lado, pues tenemos todo el asunto, digamos, de una justicia que se volvió, como decíamos, muy formalista, que se volvió muy legalista, ¿no? Y entonces empezamos a incorporar algunas otras visiones, ¿no? Lo que llamaron en su momento el principialismo o el garantismo, como gusten y manden, incluso la perspectiva ligada a los derechos humanos, ¿no? O sea, todo eso llevó de alguna manera a generar una expectativa social respecto de la administración de justicia, en donde se esperaba, como decía yo antes, que el juez no solamente fundara y motivara, sino que incluso explicara por qué eso beneficiaba más a la persona en cuestión, ¿no? O sea, es decir, básicamente la aplicación del principio pro persona y todas estas cuestiones. Entonces, eso empezó a ser más exigente la administración de justicia en el ámbito de la interpretación judicial. O sea, ya no solamente de las prácticas o de cómo se desenvuelve el juez o de cómo es en su vida privada y pública, sino ya concretamente sobre el trabajo judicial, ¿no? La interpretación que tenía que ser no tenía que ser simplista, reduccionista, a las carreras, tiene que ser ahora en función de este parámetro constitucional y convencional, ¿no? Hacer o tomar la decisión que más favorezca a la persona, ¿no?
Y entonces esto pues planteó cosas bien interesantes, ¿no? O sea, pues digamos, una justicia formalista o legalista ya no nos satisface. Queremos una justicia que tenga esta perspectiva de derechos humanos. Y entonces eso empezó a plantear, pues que a lo mejor la justicia de alguna forma se había estandarizado tanto, se había burocratizado tanto, que había dejado de perseguir ese ideal que, democrático, pues es el que verdaderamente las personas lleguen a autodesarrollarse, lleguen a autodeterminarse y alcancen los objetivos que socialmente se han planteado, ¿no? Entonces, todo esto llevó a sugerir algunos nombres distintos y al final un cambio de paradigma en la idea de justicia. Me parece que esto es claro, por ejemplo, en el auge que hemos observado en el crecimiento de los medios alternos de solución de conflictos, ¿no? O sea, puesto que la justicia no nos alcanza, entonces acudimos a, como su nombre lo indica, medios alternativos, ¿no? En algún momento el Estado fue reticente hacia estas figuras, pero pues paulatinamente vio que no se podía resistir a ello y empezó incluso a institucionalizar, ¿no? Muchas veces empezó a generar oficinas donde se conciliaba o donde se generaba mediación, o sea, lo empezó a incorporar, ¿no? Y hoy estamos como, pues, así a medio camino, no sé si me explico, ¿no? O sea, es decir, estamos entre medios alternos que a veces administra el Estado y medios alternos que eventualmente pues surgen en distintos espacios de la vida pública y que tienen su propio desarrollo, ¿no? Pero lo cierto es que esto vino a generar pues, muchas preguntas, ¿no? ¿Será que lo que nosotros buscamos es una sentencia? O al final lo que buscamos es resolver nuestros conflictos. Entonces, si lo que buscamos es resolver nuestros conflictos, quizá haya otras formas de resolverlos y no necesariamente ir a un juicio, ¿no? Entonces, por ahí, pues empezaron a plantear, digamos, derivaciones o declinaciones de la justicia y se le empezó a apellidar o adjetivar de otro modo, ¿no? Entonces, ustedes seguramente habrán escuchado, por ejemplo, hablar de justicia restaurativa o de justicia transicional o incluso de justicia terapéutica, ¿no? Vamos a tratar algunos de estos nombres esta tarde para insistir que en esas nuevas perspectivas, en esos nuevos nombres, en esas nuevas categorías, hay una especie de reclamo derivado o venido de la ética, ¿no? O sea, la justicia lisa y llana no nos alcanzó, vamos a adjetivarla, vamos a ponerle otro nombre. Bueno, hasta aquí, dudas, comentarios. A ver, cuéntenme, ¿cómo ven la primera parte, ¿no? Antes de pasar, digamos, a estas otras cuestiones, ¿cómo ven? ¿Ustedes creen que es válido, está bien que, digamos, le exijamos mucho más a nuestros jueces o realmente esto es utópico, no deberíamos meternos con la vida privada de los jueces? ¿Qué opinan? Las escucho, los escucho. ¿Qué me cuentan? Adolfo, Luis Antonio, Alejandro, Liliana, Jonathan, Laura, Juliana, Ubaldino. Te veo así como, Ubaldino, te veo así como, ¿será? Así como escéptico, dicen, ¿no? ¿Qué opinan? A ver, ¿quién nos regala un comentario? Para saber que vamos por buen camino. Adelante, gracias, Ubaldino. Y luego Laura. Sí. Bueno, pues yo pienso que, como lo plantea, de acuerdo a la charla, pues va ligado, ¿no? Dentro de la función que realizan los jueces y su comportamiento fuera de que en determinado momento, pues dejan de tener
vida privada por el mismo cargo que desempeña, como el artista. El artista quiere tener vida privada, pero por su misma publicidad de la imagen que representa, no puede tenerlo. Toda conducta que realiza se hace pública y por lo tanto está expuesto al escrutinio público. Esa es la razón. Aquí, por ejemplo, bueno, dentro de los casos que he conocido, por ejemplo, un juez, no era el comportamiento de él, sino la forma como el hijo se comportaba ante la sociedad y lo criticaban a él. Lo mismo pasó con un fiscal de distrito, que lo encontraron al hijo con una arma exclusiva del ejército y como consecuencia fue cesado el fiscal. Entonces, ¿hasta dónde llegó el comportamiento del hijo que le causó un problema al servidor público? Que es lo que usted está planteando. Entonces, lo que digo yo, que va ligado a veces al comportamiento del cargo que ejerce fuera de, porque no deja de ser un servidor público aún saliendo de la oficina, sino que el cargo lo está ejerciendo cotidianamente, ¿no? Eso es lo que puedo yo exponer. Gracias. Sí, bueno, entonces estamos de acuerdo, ¿no? Sí, 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 el ser juez te expone al escrutinio público y está bien, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, los juzgadores y las juzgadoras tienen que tener un poco más de cautela que cualquier ciudadano y tienen que, pues, tratar de conservar su buena fama, ¿no? Su buen nombre, ¿no? Muchísimas gracias, Ubaldino. Laura, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle si la congruencia en la conducta y en la conducta por ejemplo, estos personajes de los juzgadores es parte de la ética, ¿no? Porque al momento de estar ejerciendo su profesión, están exigiendo estándares altos, ¿no? Sobre la conducta de otras personas. Entonces, yo creo que en congruencia también tendrían que tener ellos estándares altos en cuanto a su conducta. Y si podría considerarse como un parámetro para saber cuándo puede afectar y cuándo no debería interesar al resto de las personas cierta conducta por ejemplo, de un juzgador, podría ser cuando esa conducta recae solamente en su esfera privada y cuando esa conducta rebasa esa esfera privada, entonces sí es exigible un parámetro mayor en cuanto a su conducta. En el caso de los jueces son figuras públicas, tienen una imagen pública. Entonces ahí sí repercute, me parece que la mayor parte de su conducta en la esfera, rebasa la esfera privada y se convierte en pública. Porque según yo entiendo, antes se vislumbraba una ética de consecuencias, consecuencialismo, ¿no? Mientras no hubiera consecuencias malas, entonces pues, se podía hacer lo que sea, ¿no? O el otro paradigma que era el deontologismo. Y ahorita, al escucharlo, ya se está mudando a la ética de la virtud, ¿no? Que es todavía una mucho mayor exigencia en parámetros de la conducta humana. ¿Sí? Gracias. Así es, Laura, lo identificaste perfectamente, exacto. La tendencia, o sea, desde el Código Iberoamericano de Ética Judicial Electoral, es hacia una ética de la virtud, o ética de las virtudes, ¿no? Que efectivamente es mucho más exigente y se deja atrás esta ética, como bien referiste tú, utilitarista o consecuencialista, ¿no? Para pasar, pues, eso, a una ética
no sé si incluso sea como la posmodernidad, ¿no? Este retorno a hablar de valores, de principios, ¿no? Porque pues parece que las otras éticas eran condescendientes con esta doble moral, ¿no? Mientras como aparente ser algo, no importa, pero quizá justo el auge de las redes sociales, la sobreexposición que podemos tener, pues está generando esta cautela, ¿no? Porque eh, lo privado se borró literalmente con el asunto de las redes sociales, ¿no? Volví, se fue el internet por unos segundos, ¿no? Entonces decía yo, le contestaba a Laura y le decía, posiblemente entonces justamente este desdibujamiento entre lo privado y lo público, pues hace necesario que el juez sea más cauteloso, ¿no? Porque a lo mejor, como dices antes, pues si no tenía consecuencias no pasaba nada, pero pues ahora cualquiera trae un celular y graba a esa persona en alguna situación que puede ser comprometedora, ¿no? Antes, por ejemplo, teníamos como un poco, ¿cómo le podría yo llamar? La cautela, ¿no? De decir, bueno, los cambiamos de lugar, ¿no? O sea, que no trabajen en el área en la que viven, ¿no? O sea, en el área en la que más bien en su región o en su zona, en la entidad federativa de la que son originarias, sino hay que moverlos hacia otros lugares, ¿no? Pues hoy ya me parece incluso hasta innecesario eso porque pues finalmente con el internet pues tienes la cercanía en cualquier caso, ¿no? La idea era que no se les asociara pues quizá con estos conflictos de intereses que pudiera haber de gente que conocía, de amigos, de familiares, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues me parece que sí, el asunto está en esta mayor exigencia a la que tú te referías, Laura. Efectivamente, una ética basada en las virtudes. Bueno, muy bien. Entonces, solventado este tema de esta nueva perspectiva basada en un tipo de justicia más íntegra, ¿no? Más abierta, más accesible, pasamos a esta otra nueva perspectiva que podríamos denominar una ética más humana, ¿no? Menos técnica, menos burocrática, ¿no? Entonces, estas nuevas perspectivas, como dije yo, tomaron algunos nombres. Me refiero a la primera, justicia restaurativa. Justicia restaurativa. Es una justicia que surge, según cuentan quien la enunció, a partir de estudios que algunos expertos canadienses hicieron en el sureste mexicano. Llama mucho la atención esto, ¿no? O sea, básicamente vieron cómo las comunidades indígenas pues tenían una manera de acercarse a la justicia distinta a la que tenemos en Occidente. Y pues mucha de esta justicia se basaba en la escucha activa, pues, en una actitud compositiva y sobre todo pues como muy pendientes de la posible reincorporación del infractor, ¿no? O sea, es decir, como una idea literalmente de restaurar las cosas, ¿no?
Entonces, no era una justicia inquisitiva, ¿no? O inquisitorial como la nuestra, sino era una justicia que trataba de componer las cosas, ¿no? Esa sería la idea. Así que entonces se la llevaron y la ensayaron en Canadá con en algunos conflictos interculturales y así se propuso esta justicia restaurativa, ¿no? Que ha tenido pues algunos ejercicios en algunas partes del mundo, sobre todo en América Latina, y que insiste mucho, pues, por ejemplo, en este asunto del perdón, de la indemnización, ¿no? Más que de la sanción. Entonces, ¿qué es lo que vemos casi siempre en las comunidades indígenas, ¿no? Pues al infractor se le pide que mejor se acerque con las víctimas o con las personas que ha ofendido, que trate de recomponer las cosas, que ofrezca ayuda, que indemnice. Entonces, mucho va en ese aspecto, ¿no? La justicia restaurativa. Luego, digamos, como con las mismas razones, pero surgido en otro contexto totalmente distinto, encontramos la justicia transicional. Ahorita al final voy a explicar por qué me parece que son nuevas perspectivas de la ética y de la ética judicial en concreto. Ahorita las voy a describir. Esta justicia restaurativa, transicional, perdón. Esta justicia transicional surge en distintos contextos y después como que se le empieza a asociar. O sea, dice, mira, el contexto sudafricano, no sé si han escuchado de esa historia, pero bueno, en Sudáfrica, a raíz del conflicto racial y étnico que generó el apartheid, donde pues los descendientes de los ingleses marginaron y maltrataron a la comunidad originaria, a la comunidad africana, generó una serie de guerras civiles e intestinas y en algún momento entonces hubo pues una serie de acuerdos. Por ahí está pues toda la figura enorme de Nelson Mandela, ¿no? Y entonces a partir de esta justicia tradicional sudafricana se propone el Ubuntu, que es la idea de la justicia basada en el perdón, y se establecen comisiones de la verdad, ¿no? Entonces, no es propiamente un juicio como lo conocemos, sino la idea de la justicia transicional es que las personas que han sido ofensoras reconozcan sus ofensas, se arrepientan, pidan perdón, ¿no? Y insisto, asuman como pues también este trabajo de acercamiento con las víctimas, ¿no? Entonces, todo eso, toda esa experiencia sudafricana se constituyó en un interesante fenómeno que otros países comenzaron a imitar, ¿no? Hay quien suma la justicia transicional, todo el asunto de la justicia surgida, o los tribunales surgidos después de la Segunda Guerra Mundial, aunque esto es un poquito más complicado de explicar, pero bueno, ¿por qué? Pues porque al final son tribunales ad hoc, que justamente sería una cuestión que no debiera existir dentro del debido proceso, pero o sea, esto que llamamos los tribunales de Nuremberg, ¿no? O lo que pasó también en Argentina, o lo que pasó en Chile, lo que pasó en Guatemala, lo que pasó en Irlanda después del Bloody Sunday, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos que se dieron a nivel global, donde no eran propiamente tribunales, digamos, previamente establecidos, sino eran tribunales exprofesos para resolver algún asunto que sobre todo tenía que ver con crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces es una experiencia tirante porque en muchos casos pues, resultó una justicia vengativa, ¿no? Pero en muchos otros sí hubo una experiencia que se pudo aprovechar, sobre todo pues, para poder, digamos, generar procesos sociales de recomposición del tejido y apelar a derechos muy específicos como es el derecho a la verdad y a la memoria. Entonces, quizá el fenómeno más conocido sea el colombiano, ¿no? O sea, los colombianos empezaron a trabajar lo que llamaron justicia post-conflicto, basado en un modelo de justicia transicional. Por eso se llamó transicional a todos estos procesos, porque era pasar
de un sistema a otro, ¿no? O sea, es decir, a transitar de una dictadura o transitar de un sistema autoritario a un sistema democrático, por eso se llamó transicional. Colombia no acaba con ese asunto, sigue hasta hoy, ¿no? Hasta al grado que dicen que pues el posconflicto terminó siendo otro tipo de conflicto, ¿no? Y siguen ahí en el tema, pero lo interesante son los principios o los valores que son intrínsecos a estos sistemas, ¿no? Como los que ya expliqué, que incluso llegaron a constituirse a nivel jurisprudencial, verdad y memoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya la justicia no tiene solamente como, digamos, como fin último una sentencia que esté diciendo si el asunto debe ser sancionado de una manera u otra, ¿no? Sino que su finalidad es descubrir la verdad. O sea, que las personas lleguen al final a estar de acuerdo en una versión definitiva. Entonces, ya la pretensión no es la pretensión del Estado legalista o del juicio basado en un formalismo, sino basado en este valor distinto que es la verdad. A mí me parece, y aquí entonces ya tomo el asunto de la ética, que todo esto justamente tiene que ver con la ética, ¿no? Me voy a ir a conectar para que no se pierda porque ya se acabó la pila. Aquí sigo con ustedes. Estoy viendo dónde está mi cable. Denme un minuto nada más para conectarlo y ya. Listo. Entonces, esta justicia transicional, que por cierto, en México se propuso una ley y se acordarán que había un proyecto de justicia transicional que encabezaba la exministra Olga Sánchez Cordero, ¿no? Y después ya nadie habló de eso, ¿no? Pero pues empezaba con esta, como en Colombia, con esta posibilidad de indultar, con esta posibilidad de recomponer el camino, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que sea exitoso o no el proceso, o sea, en este tipo de modelos, lo cierto es que estamos viendo que hay un cambio de paradigma. O sea, ya no nos conformamos con una justicia de tipo legalista, formalista, sino que estamos aspirando a mayores explicaciones, ¿no? Y por eso le apellidamos o la adjetivamos de otro modo. Por último está la justicia terapéutica. La justicia terapéutica es una propuesta que surgió en la academia y transitó hacia la administración de justicia, vamos a decirlo así, ortodoxa, ¿no? O sea, es decir, no se constituyó en un modelo distinto que requirió de tribunales distintos, sino básicamente juzgadores estatales de diversa índole, ¿no? O sea, incluso me parece que hay una asociación internacional de justicia terapéutica y uno de los cargos directivos está ocupado por un mexicano. Entonces, lo que hicieron fue que estos jueces dentro de la academia detectaron todas estas cuestiones que tienen que ver con la ética y dijeron, a ver, es que no podemos seguir teniendo la administración de justicia como la tenemos ahora, que de alguna manera pues nos ha acarreado un desprestigio como juzgadores. ¿Por qué no nos reunimos en una asociación y empezamos a aportar cosas para elevar el nivel de la administración de justicia, ¿no? Entonces crearon esta asociación y ahí hay una serie de jueces y juezas, de juzgadores y juzgadoras que están adscritos a ello, ¿no? Entonces, la justicia terapéutica, como su nombre lo indica, pues trata de recomponer el objetivo de la administración de justicia, diciendo que pues no basta una sentencia, sino que la sentencia de alguna manera tiene que tener un efecto
pues, de poder restañar heridas, de poder sanar literalmente a las partes que están en conflicto. Incluso hay una expectativa social para generar pues, mayor orden justo, ¿no? Para generar más paz. Este es otro de los valores que me parece implícitos en la ética que acarreamos a la justicia. Piénsenlo ustedes, pero o sea, pocas veces hablamos de esta relación, de este binomio administración de justicia y paz, ¿no? O sea, la paz como un objetivo de la justicia, ¿no? Y realmente tendría que ser así, porque parece, y estos expertos y expertas en la justicia terapéutica insisten en que nos hemos vuelto sociedades altamente conflictivistas, ¿no? Y que eso le ha favorecido pues justamente al Estado porque tiene pretexto entonces de abrir más tribunales, de contratar a más gente, de pedir más impuestos, ¿no? Entonces, no acaba el asunto, ¿no? O sea, llevamos 2 siglos generando más medios de impugnación, más recursos, más todo, ¿no? Y el conflicto, en lugar de disminuir, aumenta. No sé si me explico, ¿no? Entonces, ellos dicen, quizá estamos planteando mal las cosas, ¿no? O sea, quizá estamos fomentando el conflicto cuando tendríamos que estar fomentando la paz, ¿no? Entonces, por ahí va este planteamiento de justicia terapéutica. Justo ahora que lo estoy nombrando, me acuerdo de una célebre escena de una película de los Avengers, ¿no? No me acuerdo, creo que es la segunda, ¿no? Civil War, alguna de esas, donde salen los acuerdos de Sokovia, porque lo que dice Visión a sus compañeros, a los Avengers, les dice, ¿no será que nosotros, al existir los Avengers, de alguna manera desafiamos a la sociedad para que se vuelva más violenta? O sea, porque nos constituimos con una especie de reto, ¿no? Entonces, este reto resulta en más violencia, ¿no? Entonces, un poco es eso, ese dilema que está planteando Visión para la narrativa y el universo de los Avengers, ¿no? O sea, al final pues, seguimos increpando a la gente para que luche por sus derechos, para que vaya y meta juicios, para que insista en el conflicto, ¿no? Y quizá esa no es la mejor fórmula, no sé si me explico, ¿no? O sea, a lo mejor esta justicia terapéutica pues implicaría empezar a empoderar a la gente en esta sociedad más compositiva, en enseñarle a los niños desde pequeños a arreglar sus conflictos, a arreglar sus problemas y no todo llevarlo a un asunto judicial, ¿no? De hecho, nuestra gramática es así, piensen ustedes, ¿no? O sea, litigiosidad, controversia, ¿no? Entonces, pues habría que empezar a cambiar la forma de decirle esas cosas, empezar a hablar de acuerdos, de arreglos, de negociación, ¿no? De mediación, de conciliación, o sea, tenemos que incorporar urgentemente otra gramática, ¿no? Entonces, me parece que eso no necesariamente se tiene que hacer desde un planteamiento legal o desde una reforma o desde el Estado, sino que tiene que hacer desde la ética pública. O sea, la ética tiene que empezar a decir, necesitamos humanizar la justicia y por tanto tenemos que ciudadanizarla, tenemos que democratizarla y tenemos que hacerla menos conflictivista, ¿no? Esto, insisto, plantea un dilema, porque de alguna manera entonces, ¿qué sería? ¿El Estado se va a deshacer de esa obligación? O sea, pensemos que la jurisprudencia insiste constantemente en que los estados tienen que tener una administración de justicia de calidad, que tienen que tener jueces, el número suficiente de jueces, que tienen que tener el número suficiente de recursos y de tribunales, y esto es lo que se denomina derecho al acceso a la justicia eficaz y efectivo, como dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por eso es un dilema, porque parece que es una obligación del Estado, pero parece que cumpliendo con esta obligación también incumple con otras obligaciones, que es, pues, traer mayor paz social, pues, generar espacios de convivencia, ¿no? Entonces, por ahí me parece que tenemos que replantear todo eso. Insisto, me parece que solo se puede hacer a través de la ética,
¿Por qué? Porque la ética de alguna manera sirve como un mecanismo que a nivel personal la gente dice, ¿voy al conflicto o no voy al conflicto? ¿No? Puedo solucionar las cosas sin pelear de más, ¿no? O sea, porque hay quien usa la justicia para vengarse, hay quien usa la justicia, pero no lo voy a decir, para joder, ¿no? Es decir, pues no me importa, ¿no? Que no gane, pero le voy a hacer perder tiempo, le voy a hacer perder dinero, y pues como yo estoy en una mejor posición, voy a utilizar la justicia de manera egoísta, ¿no? Entonces, eso es lo que estas nuevas perspectivas están insistiendo, ¿no? O sea, ¿no será que la administración de justicia como hoy la tenemos nos ha hecho menos gregarios, nos ha hecho más peleoneros? ¿Qué opinan? A ver, abrimos otro espacito para el debate. ¿Ustedes creen que tendríamos que seguir aumentando los tribunales, seguir aumentando pues eso, las instituciones, o tendríamos que apoyarnos más como en una cultura, en un tipo de educación? ¿Qué opinan? A ver, les escucho. ¿Qué opinan? Juliana, Luis, Antonio, Adolfo, Liliana. Liliana, te veo así a ti como, ya hasta tomaste un trago de algo para decir, ahora sí me aclaré la voz, voy a decir algo. Espero que sea mezcal o algo así. Bueno, ya es viernes, ¿no? Sí, Alejandro, a ver, Leo. Sí, yo considero que a través de los mecanismos alternativos la gente puede tener una visión distinta de la justicia. Que la gente resuelva sus conflictos a través del diálogo, en mi experiencia como mediador, ha sido de gran ayuda para mucha gente, la cual pues se ha evitado el desgaste dentro de un juicio, ¿no? Sí, yo también soy pro mediación, ¿no? O sea, y pro conciliación y todo donde se pueda, ahí hay que llevarlo. De hecho, en el derecho electoral opera mucho los medios alternos, ¿no? No de manera formal, pero sí de manera sustancial, ¿no? Lo vemos pues en la justicia intrapartidista, lo vemos en todo el asunto de la justicia intercultural, ¿no? Muchos de los asuntos de las comunidades indígenas se resuelven en el diálogo, en la mediación, no necesariamente llegan a un juicio, ¿no? Yo creo que esa es la tendencia, ese es el camino, y como dices tú, evita muchos desgastes, ¿no? Que eventualmente, pues, a nadie dejan bien, ¿no? O sea, digo, yo sé que es un lugar común, pero decimos que más vale un buen pleito que un mal arreglo, ¿no? Más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Esa es la... Ya estoy como el Chapulín Colorado. Entonces, claro, pero eso hace necesario que entonces nos pongamos las pilas para plantear una cuestión de tipo educativo y empezar a enseñar a los niños y a las niñas a detectar cuáles son esas áreas de oportunidad en temas de mediación. Te agradezco mucho, Alejandro, porque, como siempre digo, estos comentarios son muy valiosos porque vienen de la experiencia, ¿no? Entonces, se convierten en conocimiento significativo. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera regalar algún comentario? ¿Alguna idea? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos, como dicen, a rematar esta clase con un poco con una conclusión que pueda servirnos de manera constructiva para engarzar todos estos conceptos, ¿no? Bueno, punto número 1, la administración de justicia tiene muchas deficiencias y no importa la reforma judicial, no importa todo lo que hagamos, no las logramos superar, ¿no? Entonces, quizá, como en otros muchos temas de los que hemos hablado, aquí lo necesario sea apelar a un cambio en la cultura, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a hablar más de justicia.
literalmente, ¿no? Es una paradoja, pero o sea, estamos discutiendo siempre sobre la reforma judicial, sobre la administración de justicia, sobre todo esto, pero no hablamos de justicia. Y la justicia es una virtud ética, es un principio ético. O sea, quizá es porque nuestra sociedad se desencantó, ¿no? O sea, es esta modernidad que nos positivizó y que nos hizo creer poco en la ética, en la metafísica, pues nos generó una administración, o sea, una idea de justicia muy administrativa, ¿no? O una idea de justicia muy institucionalizada. Cuando la justicia tendría que ser, como dije, un valor, una virtud, un principio, ¿no? Que usted, pues pónganle la definición que les guste, dar a cada uno lo suyo, ¿no? Pero que al final de cuentas implica una ¿cómo podríamos llamar? Una vocación social, ¿no? Es decir, la idea es que al final cuando hablamos de igualdad o cuando hablamos de libertades o cuando hablamos de derechos, lo que está detrás es la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la justicia. No tendríamos que renunciar a hablar de ello. O sea, tendríamos que decir, esto no es justo, o es injusto, ¿no? O sea, estas graves violaciones a derechos humanos generan estándares de injusticia, ¿no? Hay una injusticia con nuestros pueblos indígenas, hay una injusticia con las mujeres, ¿no? Que están desapareciendo, que están siendo violentadas, ¿no? O sea, hay que visibilizar más esos temas y ciudadanizarlos, ¿no? No es la administración de justicia, es la justicia que queremos todos, ¿no? Es la justicia de que, ¿qué me merezco? O sea, o qué es lo que, darle a cada quien lo que le es debido. Para mí es debido poder salir con seguridad, poder salir y no pensar que me van a secuestrar o a asesinar, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Para mí es justicia que si yo quiero contender en una elección, pues, y tengo todos los requisitos, lo pueda hacer, ¿no? Y que lo haga en un terreno de equidad. Y así podríamos seguir, ¿no? Hay que hablar de eso. No sé por qué bajamos del listón y hablamos de cultura de la legalidad, ¿no? O sea, si hay que cumplir con la ley. Cuando podríamos estar hablando de un listón más alto que es la justicia, cultura de la justicia. Entonces, a ver, yo vengo y le digo a un niño, ¿no? A ver, tú tienes que cumplir con la ley. El niño dice, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué recibo a cambio? No, porque es tu deber, porque es de ciudadano, etcétera. No me acaba de convencer, ¿no? En cambio, si le digo, tienes que ser justo. ¿Por qué? Porque las otras personas serán justas contigo. Porque generas un escenario, un espacio de respeto. Porque generas mejor convivencia. Si tú le reconoces a los demás los bienes y las libertades que les son debidas, a ti también lo van a hacer. No sé si me explico. O sea, lo ponemos en un terreno social, mientras que la cultura de la legalidad está en un terreno como pues eso, del cumplimiento, diría yo, cibernético, ¿no? O sea, del cumplimiento con una cosa. Le cumples a una cosa, a la ley. La justicia es un acto humano, la ley es un acto mecánico, un acto técnico, no sé si me explico. Por ahí va todo. Hay que elevar el listón, o sea, no cultura de la legalidad, cultura de la justicia, cultura de la paz, cultura democrática, o sea, otra vez, o sea, hablar de esos valores. Insisto, a mí me parece que son totalmente aterrizables, o sea, no es un asunto de discurso, no es un asunto de rollo, ¿no? Es un asunto que se puede materializar, ¿no? O sea, cuando tú permites que otras y otros se expresen, hay una cultura democrática. En cambio, la cultura de la legalidad es, mientras a mí no me vengan a imponer o imputar que le estoy violando la libertad de expresión a alguien, pues entonces yo tranquilo, ¿no? La cultura de la justicia, pues es, yo respeto siempre, esté o no la ley presente, no sé si me explico, ¿no? Esté un policía o no ahí para castigarme o sancionarme, ¿no? Me descubra o no Hacienda, ¿no? O sea, es que esa es la cultura de la legalidad, es una cultura muy pichicatera, ¿no? O sea, una cultura donde la gente busca cómo darle la vuelta, salirse con la suya. Hay que elevar el listón, ¿no? Bueno, esa es mi idea. Entonces, de alguna forma eso nos lleva a unos nuevos enfoques, a unas nuevas perspectivas, donde empezamos a exigirle más a las instituciones que llevan ese mote o ese nombre, ¿no? Porque antes decían Suprema Corte de Justicia.
oiga, pero es que aquí, no, aquí yo soy un juez de legalidad o de constitucionalidad, que es una forma de legalidad, ¿no? O sea, yo solamente, mi función es decirte si el hecho se subsume en la norma, ¿no? Silogismo castellano. No, o sea, hoy, señor, que dice usted que trabaja en esa Suprema Corte de Justicia, haga justicia, no aplique la Constitución, no aplique las leyes, solamente, ¿no? O sea, haga justicia, reparta correctamente las cosas, ¿no? Permite el acceso a los bienes comunes de manera correcta. Elevamos el listón, ¿no? Que es difícil, que es complicado, que requiere de muchas cosas. Bueno, pues sí, pero eso es lo que, insisto, requerimos, ¿no? O sea, al final de cuentas, digo, parafraseando esa horrible frase de que cada sociedad tiene los gobernantes que se merece, pues yo diría, cada sociedad tiene los jueces que se merecen, ¿no? Entonces, pues vamos a merecernos unos jueces más comprometidos, más éticos, que cumplan con su función de mejor modo, ¿no? Con mayores parámetros de ética, ¿no? Esas son las nuevas perspectivas, ¿no? Que quizás no la van a encontrar definidas dentro de un solo libro, ¿no? Sino que están desperdigadas, que están de alguna forma en las demandas de la sociedad, que están en las luchas que se dan en las calles, que están en las manifestaciones, ¿no? Ahí van a encontrar estas nuevas perspectivas, porque cuando las colectivas salen a manifestarse a las calles, pues allí hay un argumento constitucional que está diciendo algo no está funcionando bien, ¿no? Y a mucha gente le molesta y que se pintarrajea y que se rompen cosas, ¿no? Pero no se dan cuenta que de alguna manera ahí hay una demanda legítima. O sea, hay algo que no está bien y que está exigiendo justicia, ¿no? Esa es la justicia a la que me refiero, ¿no? No a esa administración de justicia que a veces, y como dije yo, es pichicatera, ¿no? Sino a esa justicia como valor social que nos mueve, que nos hace buscar mejores instituciones, que nos hace exigirle a nuestros jueces, que nos hace plantear nuevos mecanismos y estrategias para alcanzar ese orden justo, ¿no? Más o menos, espero así haberlo explicado, ¿no? Entonces, eso, pues, insisto, no está solamente en cumplir con algunas leyes o en reformar algunas leyes, sino está en un cambio paradigmático de la cultura, ¿no? O sea, en realmente comprometernos con esta idea, en creérnosla, ¿no? O sea, que es posible que México sea una sociedad justa. Es que hay que empezar por eso, hay que empezarlo a creer, ¿no? Porque hoy pues, somos una sociedad muy injusta, somos una sociedad que discrimina, somos una sociedad que trata con sus personas, o sea, es decir, que las trafica, somos una sociedad que se agandalla literalmente, ¿no? Y que busca utilizar los recursos que tenga a su disposición para pisotear a otros. No podemos seguir siendo más eso no es sustentable y este viernes 13, ¿no? Que no sé si lo pensaron, ¿no? Pero bueno, es viernes 13, vamos a plantearnos y a proponernos contribuir en algo con este ideal, se llama ideal de justicia, y yo creo que hay buenas esperanzas porque siendo viernes en la tarde y estando aquí nosotros conectados, me parece que es un buen signo, ¿no? O sea, hay aquí personas que creen que esto es posible, ¿no? Y creo que eso es importante. Si nosotros contagiamos a 2 o 3 con esto y esos 2 o 3 a otros 3, pues a lo mejor hacemos un enorme cambio, ¿no? Hay que creerlo, ¿no? No perdemos nada. Bueno, pues yo aquí me estaría deteniendo. Si está abierto el micrófono, está a su disposición. Si ustedes lo consideran así, estoy a sus órdenes. No sé si quieren decir alguna cosa, un saludo, una despedida, algo, decir, venga, vamos a echarle ganas, hay que elevar estos estándares de justicia, lo que sea, estoy a sus órdenes. Es más, si quieren, cada quien dice
gracias, o nos vemos, o saludos, o buen fin de semana. Eso genera buena vibra. Ubaldino, así, uno por uno, si quieren. Bueno, maestro, pues, le doy las gracias por haber compartido parte de sus conocimientos con nosotros. De seguro va a ser de mucha ayuda en nuestra formación profesional. Yo es el primero el segundo curso que tomo, pero el primero en lo que es ética. Pues me voy convencido y me gustó la forma como abordan en lo que es la moral, la ética, el comportamiento humano, la profesión, y en que en nuestra vida diaria se va efectuando esto. Por ejemplo, esto último que acaba usted de enseñarnos, cómo el ser profesional también es ser ético y cómo nos transmite hacia nuestra vida privada en pública, más que nada, que tenemos que comportarnos y ser como en nuestra vida profesional y en el puesto, en el ejercicio del empleo que ejercemos, debemos de comportarnos en ese orden, ¿no? Porque somos servidores públicos y estamos expuestos ante la sociedad que cada día nos critica en la forma en que nos desempeñamos. Pues, gracias mil por este espacio y pues Dios quiera nos estamos mirando en la próxima. Muy amable. No, muy amable usted, Ubaldino, muchas gracias. Luego, los profesores necesitamos esto porque pues es la gasolina, ¿no? Que nos permite seguir. O sea, decir, no estoy tan loco, o sea, alguien me escucha, hay un diálogo, hay un algo, ¿no? Y pues están bien las cosas. Liliana, yo porque yo digo, los veo aquí, igual quienes tenga su cámara apagada y quiera hablar, adelante. Lo que sea, así o saludos, les mando buena vibra. Si quieres abrir tu micro, si no, igual así. Buenas tardes. Bueno, en cuanto a lo que comentó de la ética, en cuanto no se queda únicamente en nuestra actividad, como bien lo menciona, sino que también se traspasa a nuestra vida privada y por lo tanto tenemos que ser, digamos, coherentes con la sociedad que queremos o la imagen que queremos proyectar, debe ser nuestra actuación. Como bien menciona, muchos de los problemas que tenemos ahorita de la ética es referente a los valores. La pérdida de ellos o la mala concepción que se tiene o la mala jerarquía en la cual se han colocado, ha logrado que tengamos la sociedad y la justicia que tenemos actualmente. Digamos, usted hablaba de los medios alternativos o mecanismos alternativos de impartición de justicia. En mi caso particular, me ha tocado muchos asuntos en los cuales la población no cree en ellos, no se somete, ni siquiera se toman la molestia de acudir ante los organismos, porque ellos están acostumbrados o tienen la idea de una justicia únicamente impartida por un órgano jurisdiccional. Pues ahí también es un poquito de falta de valores, falta de ética, de explicación o de cultura por parte de las mismas autoridades, ¿no? Que se debiera de darle mayor, no sé, importancia o relevancia. En cuanto a la impartición de justicia, también me ha tocado muchos problemas, no tanto en el ámbito jurisdiccional, sino en el ámbito administrativo. La falta de ética, ¿en qué sentido? Si bien es cierto, me ha tocado funcionarios que tienen el perfil, porque tienen la carrera, tienen la licenciatura, el posgrado, lo que usted guste, que demande, pero ya en la práctica son totalmente ignorantes. No saben aplicar, no saben cumplir con sus funciones, más no saben ni siquiera cuáles son sus facultades, no conocen la normatividad. Y ese es un problema de ética, es decir, si yo no estoy en condiciones, aunque tenga un papelito, yo desconozco del área, pues mejor me abstengo. Quizá necesite el trabajo, pero tienes que poner en tus valores que prefieres. Está mi nombre de por medio, o si bien es cierto, también necesitas el dinero, necesitas alimentar a una familia, pero también tienes que
cumplir con cabalidad el encargo al cual te nombren. Entonces, concluyo con lo que usted decía y estoy de acuerdo. El hecho principal, el problema es la falta de cultura respecto a la justicia, al buen desempeño de la actividad, y no importa o no necesitamos tener alguien que nos vigile para actuar bien, sino que salga de nosotros sin importar si alguien nos ve, nos los premia o no. Sería todo y gracias. Excelente, muy bien, ¿no? Pues espléndido, sí, efectivamente, ¿no? Una cultura de la ética, o la ética llevarla justo a la cultura, ¿no? Muchas gracias, Liliana. Laura. Sí, gracias. Bueno, pues agradecerle las clases que nos ha dado, porque nos ha abierto el panorama respecto a algunas inquietudes, ¿no? Que posiblemente algunos, o al menos en mi persona, tenía, de este cambio, como ya lo dijeron, de cultura. Yo traía la perspectiva que necesitamos una cultura de la paz, porque realmente todas las relaciones sociales, familiares, están impregnadas de alguna forma de violencia. Y entonces deberíamos cambiar esta forma de conducta, de nuestra conducta, para hacer unas relaciones donde nos comuniquemos a través de formas pacíficas y no violentas, ¿no? Pero ahorita usted también señala la cultura de justicia, ¿no? Lo cual habla de un parámetro más alto, ¿no? Que me parece al que debemos aspirar. Debemos aspirar para generar esta comunidad, hablando comunidad profesional, comunidad familiar, comunidad ¿no? Donde vivimos con menos, con más, con menos problemas, ser menos problemáticos y atender a las cosas más positivas que a las negativas, ¿no? Tener temas más positivos de los que hay que hablar y no los negativos. Y creo que es parte de empezar por uno mismo, cambiar nuestra visión, nuestra perspectiva, y como profesionistas empezar a difundir estas nuevas ideas, ¿no? Donde ya las relaciones para solución de posibles conflictos que se presentan ya no necesariamente deben ser verticales, pueden ser en forma horizontal estas soluciones, y generan mayor empatía o compromiso por parte de quienes asumen estas soluciones, me parece. Escuché una conferencia de un especialista en medios, en estas soluciones alternativas de solución de conflictos, y señala que aunque todavía es poco el uso de estos mecanismos, quienes han usado estos mecanismos tienen un mayor porcentaje de cumplimiento, porque son ellos mismos los que proponen las soluciones y son ellos mismos quienes asumen ese compromiso. Entonces necesitamos ser ciudadanos más responsables con nuestras acciones y con nuestros compromisos para generar este reconocimiento de derechos dinámicos de los que usted nos hablaba y tener una sociedad mucho más armónica. Gracias. No, gracias a ti. Igual mucha sintonía, ¿no? Como en todas las participaciones, para seguir trabajando en pos de estas culturas o distintas culturas, distintos valores que tienen que coincidir en una cultura, cultura cívica, que tiene que ser cultura justa, cultura de la justicia, cultura de la paz, ¿no? Cultura democrática. Muchas gracias, Laura. Gracias, Adriana, por tu comentario. Efectivamente, creo que como servidores públicos, pues el compromiso es mayor, y que de alguna manera el estar aquí, como decía también Ubaldino, pues nos genera esos retos, esos tremendos retos para poder seguir mejorando como personas y como servidores públicos. Gracias, Adriana. Juliana, ¿alguna palabrita? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, pues yo nada más comentar que primeramente que pues siempre sus clases son muy amenas.
Y bueno, derivado de ahora sí que de este diplomado que he tenido la oportunidad de cursarlo, bueno, pues me abre muchísimo más la perspectiva, ¿no? De lo que es la ética. Yo sí considero que, bueno, es muy, o estoy muy convencida de que la ética tiene mucho que ver con nuestros principios. Bueno, es algo muy personal también, independientemente de pues cuánta legislación o códigos pueda haber. Pues sí es algo también muy personal, ¿no? Que si lo tenemos, pues obviamente vamos a desempeñar un mejor trabajo profesionalmente. En mi caso, bueno, yo quisiera comentar que mi formación no es abogada, mi formación es de contaduría. Sin embargo, pues tiene algunos procesos, bueno, electorales en los que he estado participando, bueno, más bien participando en procesos electorales, y pues también considero que por ética me tengo que seguir preparando cada vez más en estos temas que pues no son en sí mi profesión, pero considero que para desarrollar cada uno de nuestros trabajos en el que en algún momento estemos desempeñando, pues siempre la preparación debe de ser, pues debe de ser parte de nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también, bueno, aquí en el tribunal he encontrado la oportunidad de estarme capacitando de alguna manera en temas electorales y a muchos temas de los que a lo mejor desconocía, pues he tenido gracias a estos cursos y diplomados que ustedes imparten, pues me abre mucho la perspectiva de lo que es la materia. Muchísimas gracias y muy agradecida con sus exposiciones también. Gracias. Gracias a ti por ser parte de la eje. Muchas gracias. Luis Antonio. Una cosita. Ahí me logro escuchar. Perfecto, fuerte y claro. Bueno. Lo que pasa es que mi computadora no sirve el micrófono. Pues buenas tardes a todos. Principalmente me gustaría agradecerle, doctor, porque ya he tomado varios diplomados aquí en la escuela judicial y siempre me ha gustado mucho sus clases. Siempre me llevo una reflexión. Creo que sus clases siempre tienen un contenido muy filosófico. Me gusta mucho eso. Siempre me llevo una reflexión y no solamente me la llevo yo, sino que también la exteriorizo con mi familia y con compañeros de la facultad. Yo actualmente estoy estudiando Derecho y si bien es importante entender estos problemas de ética, tanto jurídica como judicial, creo que también es importante entender los problemas que tenemos en la sociedad en cuanto a lo mismo, a ética. Creo que sí estamos en un problema cultural a falta de esta virtud. Como usted bien dice, la ética, la justicia es una virtud ética y se nos ha olvidado eso, o bien no nos los han enseñado, a veces tampoco se inculca en la familia, como también lo vimos en clases pasadas, que a veces no se socializa en la familia, desde la familia, lo que es la ética, lo que está bien, lo que está mal, pero pues sí me llevo bastantes reflexiones, y pues agradecerle a todos los compañeros que también participan, a la Escuela Judicial y por supuesto a usted por sus clases, doctor. Muchas gracias y que tengan buen fin de semana. Gracias. Igualmente, buen fin de semana. Gracias Luis. Bonitas palabras. Adolfo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Pues yo estaba dudoso de entrar a este curso, con este diplomado, porque pensé que no me iba a aportar mucho, pero aparte de ser servidor público, soy militante de un partido y pues también litigo temas electorales, ¿no? Y la verdad, a veces soy incrédulo de las autoridades electorales, ya sea el tribunal local o las salas del Tribunal Federal, de los OPLES. Yo trabajé en un OPLE en 2009. Quedé desilusionado y de ahí dije, no, me meto a un partido porque están mejor en los partidos. Entonces, obviamente estos temas se desconocen, bueno, yo los desconocía ya, pero sí, para mí me han sido muy importantes, no solamente
cambian mi perspectiva como servidor público, sino como militante de un partido político, como ciudadano, y como abogado litigante en materia electoral, pues me ayudan en la parte de la argumentación para redactar mis juicios, mis demandas. En el caso de usted, pues ya nos hemos topado en varios diplomados y siempre ha sido yo lo veo como una charla. Sus conferencias han sido muy amenas. Pues espero verlo de nuevo el lunes en la conferencia que va a dar sobre argumentación. Y pues que te pasen todos buen fin de semana. Gracias. Gracias a ti, Adolfo, y por último a José Ángel. Yo creo que vas manejando, si puedes, ¿eh? Ya me paré para, Okay. pues sí, reiterar los agradecimientos. Sí he entrado a varios cursos de la escuela judicial, y a pesar de que a veces puede ser, aparentemente es el mismo, cada uno es diferente por el entorno que le dan los compañeros. Aprendemos, y quiero reconocer, aprendo mucho yo de los compañeros, y es muy valiosa la aportación. Este grupo en sí ha sido muy valioso, no es tan nutrido como otros, pero sí siento que teníamos todos una perspectiva distinta de la ética. Y como tal, pues hemos atendido a aprender a valorarla, entenderla. Discutíamos sobre todo el tema de la deontología, que es el que más nos puede aplicar a nosotros los servidores públicos. Y pues yo cualquier clase, cualquier actividad trato de aprovecharla. A veces la función que ejercemos nos complica atenderlas al 100%, pero siempre, incluso estoy seguro que los maestros aprenden de los compañeros, aprenden y ven otras perspectivas. Siempre hay algo que aportar, a veces nos distraemos, a veces nos deja pasar, y yo recomiendo a los compañeros que se metan a los cursos, que no tengan duda. Aprender jamás es pérdida de tiempo. Muchas gracias. Excelente, gracias José Ángel. Por último, Rafael. A ver, ¿sí se oye? Sí. Pues vamos a hacer una pequeña reflexión igual, como los compañeros, y teniendo lo que apreciamos, la esencia de la ética. Yo estos cursos, como se oye, de repente uno los toma más como por obligación o como por requisito, ¿no? A veces, a lo mejor para mí, uno de esos es la esencia de poder tomar estos cursos que ofrece la EGI. Pero me llevo, bueno, el diplomado tanto de comunicación electoral y epistemología, creo que son unos diplomados donde creo que van de la mano estos tres o todos, yo creo. Son donde te hace cambiar, donde creo que me hizo cambiar, más allá del requisito de tener el papel, el diploma, pues te hace que, como cambiar de perspectiva, ¿no? Tratar de decir, oye, lo que se comenta en tal diplomado, tal clase, pues lo puedo llevar a cabo en la casa, en la práctica, como decíamos anteriormente. Pues solo a lo mejor con una acción que hagamos, a lo mejor poco a poco podemos ir cambiando, ¿no? No es necesario a lo mejor atender todo un reglamento, todo un código, cuando a lo mejor nada más solo lo hacemos por cumplirlo. Pero creo que por ahí me está llevando algunas cuestiones que nos sirven más personalmente y que de ese tipo de perspectiva personal nos ayuda, pues tanto a crecer como en familia, y creo que me va a ayudar a crecer bastante como profesionista, ¿no? También cuando desarrollamos algún papel, ya sea dentro de lo electoral, fuera del electoral, en un servicio público, ¿no? También donde pues, a veces caemos en un servicio público y la esencia del servicio público como que muchas veces decimos que es malo, que no funciona, pero pues creo que está en uno, ¿no? En hacer importante las cosas, en hacerlas más sobresalientes de lo que a veces nos dice un papel o lo que nos dice un título. Pues por ahí creo que para mí, bueno, es lo que me cambia a mí un poco la ética, donde creo que pues ya no voy a llevarme los diplomas solo por llevármelo, sino como que me llevo más que nada los diplomados como para cambiar una conducta de vida, cultura, poco a poco, y la difundiendo, creándola en nuestro entorno. Creo que eso es algo de lo que puedo decir por el momento. Gracias. No, gracias a ti, Rafael. Gracias. También es importante, insisto, esto es
estos ejercicios son importantes también pues, para nosotros como escuela, ¿no? Para ustedes también como compañeros, ¿no? Que se acompañan y que entre ustedes se dan consejos y todo eso. Agradezco también a Piedad, a Alejandro Chávez Díaz sus comentarios en el chat. Y bueno, pues llegamos a la hora, un minuto más, pero bueno, pues yo les agradezco, les doy, les deseo un feliz viernes, un feliz fin de semana que hoy inicia, y espero verlas y verlos en otra oportunidad en estos cursos y espacios académicos de la Escuela Judicial Electoral, y si no, pues nos escribimos en redes sociales. Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana. Gracias. La próxima. Hasta luego, gracias. Gracias.